Bienvenidos a la Escuela Sion. Vamos a aprender la lección número 3 sobre Adán. El desarrollo de los sentidos espirituales es responsabilidad de cada creyente. Cuando Adán fue creado, fue diseñado en perfección, o teleios, que es la plenitud de vida o zoe de Dios en el ser. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, su cuerpo natural, pero el contenido o sustancia interior saldría de la sustancia misma de Dios que nosotros conocemos como Zoe, que es la eternidad, vida eterna. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo obró en la creación del hombre, porque el soplo o viento que Dios puso en el cuerpo inerte de Adán era él mismo. Todos sabemos que Dios es uno y se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud de Dios estaba en Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, de Cristo, la segunda persona o manifestación de Yahweh. Recuerden que el Padre y el Espíritu Santo no tienen un cuerpo humano o forma morfológica. El único que se ha manifestado desde la creación con forma humana o morfológica ha sido siempre Jesucristo el Hijo, que desde antes de la creación fue hecho Salvador, Redentor, libertador de la raza humana, que habría de tomar la decisión de desobedecer a Dios en el huerto, en su mandato de no incorporar a su ser la esencia creciente de la mezcla entre el bien y el mal. Dios creó a Adán con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Antes de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, Adán ya tenía la capacidad de saber lo que era obedecer o desobedecer la voz de Dios, el diseño de Dios, la voluntad de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, estaba allí para probar la fe, el amor, la obediencia en el corazón de Adán. Adán tenía que ser probado como hoy nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe, como Cristo fue probado. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios hace una comparación entre el primer Adán que cae en el pecado, en el huerto, y Cristo, el segundo Adán, que vence la tentación. Satanás va y tienta, entra en el huerto, entra en una dimensión de poder, de autoridad, en una dimensión celestial y gloriosa, y tienta a Adán, y Adán cae bajo el poder de esa tentación. Pero nosotros podemos ver cómo este tentador va a Cristo y Cristo lo vence. ¿Qué es lo que hace que Adán caiga? Una gran mentira. Llegarás a ser como Dios. Y eso es una gran mentira. Hoy el hombre que ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene incorporada en su sustancia, en su esencia, esa mentira de querer llegar a ser dioses. Por eso hay personas que están tratando siempre de avanzar y llegar a un estado de independencia del Creador. Muchos dicen Dios no existe, por eso solamente es importante lo que yo hago. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Solamente es alma y cuerpo. Y puede desarrollar los sentidos del alma, pero nunca podrá resucitar su espíritu humano, porque el único que tiene poder y autoridad para hacer que nuestro espíritu humano resucite y así despierten nuestros verdaderos sentidos espirituales es Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros podemos ver cómo Cristo va a recuperar lo que Adán perdió. Cuando Adán peca, pierde una posición de dignidad.
La dignidad tiene que ver con el privilegio que Dios le da a esta criatura de ponerlo en una posición de gobierno sobre todo lo creado. Cuando Adán peca, pierde su posición de dignidad. Lo mismo pasó con Satanás, que se llamaba Lucifer, que cuando entró el orgullo en su corazón, él fue destituido, fue desterrado del tercer cielo y cayó y quedó en el mundo espiritual del segundo cielo. Junto con él arrastró la tercer parte de los ángeles. Y esos ángeles son los principados y las potestades que hoy están operando en este sistema. Por eso nosotros tenemos que entender que es muy importante saber qué es lo que Adán perdió, porque en Cristo nos ha sido devuelto. En Cristo Jesús hemos recuperado ese estado original de teleio, de perfeccionamiento. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo autoridad sobre el viento, caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, porque Él tenía toda autoridad de los cielos manifestada en la tierra. Jesucristo dijo que todo aquel que en Él creyera haría cosas mayores de las que Él hizo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templos vivientes, somos morada de Dios en la tierra. Y todo lo que Dios hizo o todo lo que Cristo hizo o manifestó, hoy se está manifestando a través de nosotros, la iglesia. Es muy importante que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Porque nuestro espíritu humano ha resucitado y hemos recuperado el estado original. Nosotros, cuando nacimos de nuestra madre y nuestro padre, trajimos una genética natural. Y esa genética era una genética de maldición. Una genética natural y una genética espiritual en el alma. Pero cuando nacimos del Espíritu, entró en nosotros la genética divina de Jesucristo. Por eso hemos nacido del Espíritu, porque todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y las cosas de Dios no se pueden entender a través de la mente natural, sino a través de la mente espiritual, que es la mente de Cristo que está en nosotros. Algo muy importante que nosotros debemos entender es que Adán perdió la posición de dignidad. Los tres aspectos de la dignidad de Dios son: primero, ser hecho a su imagen y semejanza; segundo, ser hechos señores de la tierra; y tercero, ser benditos de Dios. Yo quiero desarrollar con ustedes esta revelación, porque la revelación trae liberación. Cuando Dios te habla, cuando Dios se manifiesta a tu vida, a través de tu amor, de tu obediencia, de tu buscar, de tu decir: Señor, manifiéstate a mí, quiero saber más de ti. Entonces todo eso empieza a hacer que lo que Dios es en ti se desarrolle. Adán, antes de caer en el pecado, era un ser pleno en desarrollo. Todo lo que nosotros vimos y conocemos de lo que Jesucristo hizo en la tierra, ya estaba en Adán. Pero Adán lo perdió. Y cuando Adán perdió, nos dejó ese legado de maldición. Por eso en Cristo Jesús se rompen todos los poderes de las maldiciones, de la hechicería, de la brujería, de la magia negra. Y somos libres para vivir en esta posición de dignidad. A través de Cristo Jesús volvemos a ese estado de plenitud. A través de Cristo Jesús volvemos al huerto, a ese lugar de gobierno apostólico y profético de Cristo Jesús. Ser creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que todo lo que Dios es, el hombre es, y todo lo que Dios ha diseñado, el hombre vive y anda en esos caminos. Es estar en la frecuencia de Dios, es permanecer en sintonía con su voluntad e identidad que se toma de Dios mismo, porque somos la imagen de Cristo, el Hijo. Número 2, ser señores de la tierra. Es el gobierno apostólico profético de Cristo en el hombre y a través del hombre.
la creación sería protegida y permanecería en armonía con el Creador por medio del hombre. Miren los diseños que Adán pierde por una gran mentira, que fue la misma que Satanás tuvo en su corazón, y perdió el tercer cielo, y fue expulsado fuera, fue llevado a los abismos, a los lugares donde él está encarcelado, atrapado, limitado, y luego va a ser tirado al lago de fuego y de azufre, donde él va a tener la aniquilación final, donde no va a poder afectar más a nadie.